todos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver después de algunos meses. Grupo favorito de sistemas. La arquitecta Milena el día de hoy me ha invitado a estar aquí con ustedes para resolver algunas dudas de factibilidad y sostenibilidad que tienen frente al tema de una edificación en Puerto Escondido. Entonces, pues bueno, es un gusto para mí también estar aquí compartiendo con uno de mis profesores en su momento, el arquitecto Alfonso Ortiz Palma. Y pues estoy listo como para resolver cualquiera de las dudas que puedan tener, ¿no? Varias de estas cosas ya las vimos en sistemas ambientales 1 y 2. Y además, pues también se trata de refrescar un poco, de preguntar lo que ustedes quieran. La sostenibilidad a veces tiende a ser engañosa. Lo que podemos pensar que es sostenible en realidad, a lo mejor, si no le pensamos bien, puede terminar haciendo más daño que bien. Entonces, pregunten lo que quieran y aquí, pues, entre los dos vamos a tratar de dar, respuesta a todas sus inquietudes. Pues, Alfonso, no sé si quieras comenzar. Sí, gracias, Nauki. Creo que lo importante de esto es saber exactamente qué cosa es sustentable y qué cosa es factible, porque hay muchas cosas que pueden ser muy sustentables en la Ciudad de México, pero a la hora que lleguemos a Puerto Escondido, resulta que no lo trabajan ahí, no lo saben hacer, o no hay el material. Un poquito el caso puede ser el bambú. El bambú pues es muy bonito, muy ecológico, pero resulta que no lo hay en la zona y si lo tenemos que importar, pues ya no fue tan factible, ya puede ser muy caro y eso pues ya definitivamente, pues si no contamina ambientalmente, contamina el bolsillo. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver materiales que puedan ser factibles de conseguir en el lugar, que la gente lo sepa trabajar. Como les decía yo en la clase en la mañana, ¿qué pasa si nosotros tenemos que llevar a toda la gente especializada desde la Ciudad de México y pagarles hotel? Eso ya no fue tan factible. Y va a ser un problema bastante grande. Aparte que en muchos municipios le piden a uno o lo exigen que use uno a la gente del lugar, que le dé uno trabajo a la gente del lugar. Y entonces eso es un problema que también tenemos que resolver, ¿no? Y pues más que un problema es simplemente el entendimiento, para empezar, de las condiciones locales. Yo creo que es el primer paso hacia la sostenibilidad, ¿no? Si uno no entiende ese primer contexto, ya dejemos, o sea, obviamente lo físico, lo natural, lo que haya en el lugar, el equipamiento, pero también en recursos humanos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? ¿Es mano de obra calificada? Es mano de obra que sabe trabajar otro tipo de sistemas constructivos a los cuales en la ciudad estamos acostumbrados. ¿Cómo es esto, no? Entonces ese es como el primer paso y obviamente tomar en cuenta tipos de suelo, clima, orientaciones y vistas y los materiales del lugar y la mano de obra. Como comenta Alfonso, pues efectivamente, si ustedes quieren hacer algo sustentable con bambú, pero el bambú lo van a traer de Colombia porque pues de allá puede ser que venga y no hay mano de obra calificada que lo trabaje, entonces va a salir una edificación económicamente que no sea tan factible y además que va a tener muchísimas dificultades en el proceso de construcción o de mantenimiento durante la vida útil del edificio. O sea, tal vez sea sujeta a que sea constantemente arreglada debido a que no se tenían los conocimientos adecuados para aplicar tal sistema constructivo. Lo hemos visto en este país en algunos lugares, no voy a decir nombres, pero en algunos despachos de arquitectura que han hecho obras como en Oaxaca, y por no comprender esa situación, pues luego se combinan materiales y sistemas constructivos que no son compatibles.
Y eso a la larga, o más bien, no a la larga, sino en corto, resulta en un mantenimiento no considerado correctivo en el momento en el que la obra pues está, bueno, la edificación está en pleno funcionamiento, ¿no? Entonces, eso son una de las cosas bien importantes. También la huella de carbono, como bien, bueno, ahorita no lo mencionó tal cual Alfonso, pero es eso también. Traemos el bambú de un lugar muy lejano, pues eso de transporte del material, pues cuesta también, cuesta económicamente y cuesta ambientalmente en términos de emisiones de carbono. Entonces, no es tan fácil todo esto, o sea, y tampoco está como para decir y poder catalogar a los materiales en buenos y malos. Yo creo que todos los materiales son buenos, pero si conoces realmente para qué sirven, mejor. Y si de ahí partimos, creo que podemos lograr más cosas y ser realmente sostenibles en la edificación del entorno construido. ¿Quieres hablar ahora o cómo? Tendríamos que empezar por el orden, ¿no? Aquí le faltaría primero checar el terreno. ¿Qué tipo de terreno tenemos? ¿Qué tipo de, digamos, de consistencia tiene el terreno? Uno de los problemas que hay es que ahorita no lo sabemos, pero por lógica, al tener desniveles, estamos hablando a lo mejor de un terreno tipo lomerío, como les dije, ¿no? ¿Cuál es el terreno más blando en cualquier parte del mundo? Los bajos. Los altos siempre son un poco más consistentes. ¿Por qué? Porque hay erosión y en la erosión siempre se lleva las partes más pequeñas hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué tipo de cimentación y de superestructura tenemos que hacer? Estamos hablando que a lo que se llama cimentación también se le puede llamar subestructura. Y la superestructura sería lo que está arriba de la cimentación. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de cimentación proponen? Me gustaría que alguno de ustedes o varios de ustedes nos propongan qué tipo de cimentación piensan que puede funcionar cuando estamos hablando de, pues, habitaciones, estamos hablando de una zona social, etcétera, etcétera. A ver. Pilotes. ¿Por qué pilotes? Bueno, aquí tendríamos que pensar también, digamos, en el fenómeno que se da mucho de los tsunamis, ¿no? Pero estamos hablando que es un terreno que va para arriba y que la mayor parte está, digamos, de 2 metros a ¿cuánto? Como a 10. Como en 8, termina en 8. Empieza en 8 y, y, y termina en 16 más o menos. Entonces, ya no creo que sea tan factible de tsunamis. A ver.
O sea, estamos hablando de 2 niveles de altura y claros cortos. Realmente, entonces tú propones a patas corridas. El compañero proponía pilotes. ¿Alguna otra opinión? Jóvenes, participen. Losa de cimentación. ¿Por qué? Nada más porque sí. No, es que es importante que digamos los porqués, ¿no? ¿Cuál sería uno de los factores determinantes? ¿Cuál sería uno de los factores determinantes como para poder decir, este es el sistema constructivo, esta es la cimentación idónea que necesita esta edificación? ¿Qué sería? ¿Qué se les ocurre que sería en cuestiones de subestructura? Sí. Tipo de suelo, excelente. ¿Qué más? Los niveles es importante, pero no es por el número de niveles. Hay otro factor que realmente es el que me indica que es más determinante que el número de niveles. ¿Sí? No te escucho. Habla más fuerte, por favor. El material de la losa, ok, importante, pero tampoco es el término que estoy buscando en este momento. El uso, más o menos, pero no tanto realmente. A ver. La carga, exactamente. O sea, para que nosotros podamos decir si necesitamos zapatas o necesitamos losa de cimentación o necesitamos pilotes, primero lo que necesitamos conocer es, número 1, como bien dice su compañera, el suelo. Cómo es el suelo y sobre todo, qué capacidad de carga tiene ese suelo, cuántas toneladas puede cargar por metro cuadrado. Ese es el primer dato así importantísimo que ustedes deben de considerar, ¿no? ¿Cuánto va a soportar el suelo? Y número 2, necesitamos saber cuánto pesa nuestra edificación. Y evidentemente ahí entra la cuestión de los sistemas constructivos, el número de niveles, y entonces se tiene que hacer una bajada de cargas. Y con la bajada de cargas nosotros podemos determinar el peso total del edificio y con ello podemos también ya de manera segura decir necesitamos tal o cual sistema constructivo. ¿Ok? ¿Con qué se les ocurre que pudiéramos nosotros saber cuáles las características mecánicas del suelo donde vamos a edificar? ¿Qué métodos hay para poderlo conocer? Cualquiera, a ver, ¿qué se les ocurre? En Puerto Escondido. Arquitecta. Gracias. Se hace en alguna de las esquinas del terreno una cosa que se llama mecánica de suelos. Se efectúa. Entonces, se mete un cilindro en la tierra y se saca la estratigrafía de cómo está el suelo, se manda al laboratorio y te van diciendo cuáles son las condiciones del suelo. Exacto. O sea, lo primero que deberíamos de hacer o lo que deberíamos de proponer al cliente es hacer un estudio de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque sin ese estudio realmente estamos dando palos de ciego en cuanto a pues qué tanto puede cargar el terreno. Y hay lugares en donde el terreno es muy uniforme, pero hay otros lugares en donde no. Incluso hay que hacer varios puntos, hay que estudiar varios puntos del terreno porque te das cuenta de que pues realmente no es uniforme, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que ustedes deben de considerar, además de la observación en el lugar. Sí, el primer paso para un estudio de mecánica de suelo sería hacer pozos a cielo abierto, que sería el sistema más sencillo y más barato, ¿no? Hacer unos pozos, llámenle así, de 1 metro de diámetro, 1,5 metros de diámetro, por 1,5 metros, 2 metros de profundidad, con lo cual podemos empezar a ver qué tipo de suelo es. A veces es muy fácil y se ve la consistencia del terreno. Obviamente tenemos que descartar la parte vegetal,
o sea, la capa vegetal, que normalmente puede tener 40, 50 centímetros, algo así. Y después ya vemos qué tipo de suelo es. Si vemos que es consistente ese suelo, pues ahí para un edificio de 2, 3 niveles puede ser suficiente. Si viéramos que el terreno no es suficientemente parejo, inclusive que de un pozo a otro pozo hay diferencias, pues entonces ya tendríamos que hacer un estudio en forma de mecánica de suelos, que llega una perforadora y va sacando muestras, se mandan al laboratorio, pero normalmente para una obra, digamos, de poca altura y que no va a tener grandes claros, pues puede bastar a lo mejor con el sistema de pozos a cielo abierto. Aparte, como decía la arquitecta Cesati, es importante hacerlo en los extremos en lo que son las colindancias. En este caso creo que no hay nada construido en las colindancias, pero si hubiera algo construido en las colindancias, podríamos afectarlas. Y entonces entra algo que tenemos que tomar en cuenta, que es protección a las colindancias, sobre todo si nuestra cimentación va a ser más abajo que la del vecino, pues si escarbamos más profundo, pues le vamos a tirar su propiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es protegerla, a lo mejor hasta recimentar. Lo mismo pasa en la calle. No sé si ustedes han visto, pero creo que hace unos 3, 4 años en Polanco hubo una calle completita que se cayó, ¿no? Se derrumbó. ¿Por qué? Pues porque empezaron a hacer un edificio, no tomaron en cuenta, no protegieron la colindancia, y la calle es una colindancia, y entonces pues tuvieron un problemón tremendo, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta acerca de la cuestión de la subestructura, todo lo que concierne a la cimentación. ¿Sí? Todas las casas en Oaxaca están, o bueno, las construcciones hechas en Oaxaca, la mayoría sí tienen esa cimentación de zapatas, o tienen algún otro tipo de cimentación que sea como solo de la región. Normalmente en cuestiones de subestructura, pues normalmente no hay como tanto de dónde escoger. La cimentación normalmente, si bien antes era cimentación utilizando roca, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Piedra brasa. Ahora se hacen con concreto armado, ¿no? Y de ahí, pues, debido a las características mecánicas de la piedra, tanto como del concreto armado, pues son los sistemas ideales para cimentación. Pero pues fuera de ahí realmente no hay más de dónde escoger, o sea, eso es debido a que pues no podríamos hacer una cimentación de acero o de una cosa así, o sea, realmente nada más hay de dos, o es de piedra o es de concreto armado, ¿no? Y aquí viene por qué de piedra y por qué de concreto armado. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo creo que más de la mitad de la Ciudad de México está hecha cimentación de piedra. ¿Por qué? Porque sobraba la piedra. Cuando el Pedregal de San Ángel empezó, se permitía dinamitar. Pero estamos hablando inclusive, yo creo que desde la época de los aztecas, pues ya se construía pues con piedra, porque había mucha gente calificada también que la sabían labrar. Acuérdense que mampostería significa que se hace con las manos, y entonces resulta que había piedreros y había piedra. ¿Qué pasa actualmente? Ya no hay piedra y tampoco hay piedreros, y entonces te sale carísimo hacer una construcción de piedra. Pero carísimo en dos sentidos. Primero, que no hay piedra. Y segundo lugar, que se van a tardar muchísimo porque no la saben trabajar. Y eso es algo bastante complicado. Entonces, resulta que ahora sale mucho más barato y mucho más rápido una cimentación de concreto. Entonces, habría que ver
si ahí en Puerto Escondido hay piedra y hay piedreros. Y ahí es a donde empezamos digamos, a pensar en qué tipo de materiales y qué tipo de técnicas vamos a usar. O sea, no podemos agarrar y llegar y decir vamos a hacer esto. Por ejemplo, el compañero que dijo de pilotes. Pilotes sería, creo que bastante caro. O pilas, ¿me entiendes? Y no creo que sea tan malo el terreno como para llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo pienso que podría ser más factible sería zapatas corridas. Alguien me podría decir, ¿por qué no zapatas aisladas? ¿Me podrían contestar por qué? Claro, pero cabe la posibilidad que alguna de nuestras edificaciones tenga columna, pero la zapata corrida podría funcionar también para columnas, más no al revés. Las zapatas aisladas no serían para muros de carga. Entonces, eso sería, digamos, a grosso modo, una buena posibilidad de la cimentación. Después seguiríamos con la superestructura. Antes de la superestructura, algo que decir. Así nada más, a manera de resumen, para que le apunten y no tengan más duda, o sea, existen como 3 tipos de cimentación, ¿no? En general en todos los edificios. Número 1 son las cimentaciones superficiales o someras, en donde están, como ustedes saben, zapatas corridas, zapatas aisladas, ¿ok? Y losa de cimentación, pudiera ser, hasta losa de cimentación. Luego tenemos las intermedias, en donde entra el cajón, bueno, una losa por cajón de sustitución o de compensación, esa es la segunda. Y las otras se consideran cimentaciones profundas. Entonces ahí entran las pilas y los pilotes. Si ustedes van a hacer un edificio de 2, 3 niveles, realmente pilas y pilotes, a menos de que las condiciones del suelo lo requieran, pues realmente sería bastante extraño hacer pilas y pilotes en un edificio tan pequeño. Entonces, pues básicamente son como esas 3, las superficiales, las intermedias y las profundas. Y muy probablemente por la escala del edificio será algo entre cimentación somera y cimentación intermedia. Pero todo dependerá de las condiciones del suelo, su capacidad de carga y la carga que va a recibir ese suelo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Sí. Una vez más, dependerá de la capacidad de carga, o sea, dependerá del peso que va a soportar el suelo. Por ejemplo, no me atrevería yo a decir un número así más o menos ni aproximado, porque por ejemplo, si ustedes construyen en concreto, pues es un edificio realmente pesado, pero si construyeran en madera, el peso se aligera muchísimo. Entonces no es como que yo pueda decirles tal o cual, ¿no? O sea, todo dependerá de que habría que hacer una bajada de cargas y ver cuál sería el mejor sistema, ¿de acuerdo? Y también por altura, obviamente, tienes mucha altura, como en el caso de un rascacielos, pues necesitas un empotre en el terreno, ¿no? Entonces son como varias cositas que hay que ver, no solamente dependerá del número de niveles. Ahora sí, superestructura. La otra cosa que tendríamos que tomar en cuenta es el lugar. Estamos cerca del mar, muy cerca del mar. Prácticamente cruzas la calle y está la playa y el mar. ¿Qué posibilidades hay de mal tiempo? Acuérdense que en el anterior punto estuvimos viendo lo que se necesita de materiales, ¿no? O sea, lo que puede mitigar y lo que puede ser factible. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el clima, orientación, vistas, materiales del lugar y mano de obra.
Entonces, en este caso, el mar es un factor muy importante. Pero ¿qué otra cosa se da en el mar aparte de los tsunamis? Huracanes, ¿sí? O sea, puede haber mal tiempo. Entonces, ¿qué pasa con un huracán con una construcción sumamente ligera? Se la puede llevar, ¿no? Entonces, son factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si se lleva una cubierta de palma, ¿qué pasa? ¿En qué nos afecta? O sea, no es para no usar cubiertas de palma, sino para saber dónde las vamos a usar y qué tipo de cubierta vamos a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cuartos, las habitaciones van a ser de 2 niveles. Hace 6 años o 7 años se llevó un huracán, un restaurante completo construido en madera, en Puerto Escondido. Se quedó la pura losa del cemento. Entonces es importante considerarlo porque está de moda, pero hay que pensar también. Y quisimos regresar al año siguiente y ¿qué creen? Ya no existe. En el sismo del año pasado o antepasado, en Acapulco se llevó un restaurante de mariscos muy famoso, se cayó con una estructura que era a base de palma y a base de madera, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta qué pasa si se lleva el restaurante o qué pasa si se lleva las habitaciones. Creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Si se lleva una palapa, digamos que se usa como área, digamos, de descanso, pues es un riesgo, pero no tan grande como que se lleve las habitaciones. Entonces, es a donde tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que hay hoteles que tienen las cubiertas de palma, pero corren un riesgo. O sea, hasta qué punto tenemos que correr ese riesgo y hasta qué punto no. Y es a donde nosotros tenemos que empezar a ver qué tipos de materiales proponemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los mejores o cuáles van a ser nuestro capricho? Que también se vale, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos habitaciones sumamente fuertes y le ponemos una terraza con una palapa, ¿no? Y se puede valer, ¿no? Pero yo les invitaría también a que piensen otra consideración, otra dimensión en cuanto al sistema de cubierta. También piensen, por ejemplo, cuál es el nivel de confort que ustedes esperarían en su edificación. Porque, por ejemplo, hay sistemas constructivos que se llevan mejor con ciertos sistemas de acondicionamiento térmico interior. Entonces, por ejemplo, el concreto armado, si bien resulta ser muy resistente contra los huracanes, resulta ser también un pésimo material para utilizarse en donde hace demasiado calor. Recuerden que el concreto tiene propiedades de masa térmica. Entonces, el concreto va a captar el calor del día, del sol, lo va a colectar, se va a mantener dentro del concreto y lo va a liberar paulatinamente en la noche. Entonces, ¿eso qué significa? Que prácticamente estarían ustedes teniendo un calefactor pasivo en su techo en Puerto Escondido. Entonces, eso es justamente lo que yo creo que no quieren, porque ustedes quieren mantenerse frescos en Puerto Escondido. Entonces, como les digo, no es tan sencillo como para decir techo de palma malo, concreto bueno, o sea, todo depende también de la expectativa de confort que ustedes tengan. Les voy a poner un ejemplo. Ahí en Puerto Escondido me he hospedado, bueno, no en Puerto Escondido, más bien en Zipolite, me he hospedado en 2 lugares completamente diferentes. El primer lugar tenía una losa de concreto y pero tenía aire acondicionado interior. El segundo lugar tenía un techo de palma, precioso, hermoso, bellísimo, pero pues nada más tenía ventiladorcitos. El techo de palma no se lleva con el aire acondicionado. ¿Por qué?
porque como no está cerrado el espacio, la envolvente arquitectónica no está cerrada, entonces eso hace que tengas el aire acondicionado encendido más tiempo. Es como en un coche. Cuando en un coche tú tienes las ventanas abajo, realmente tú estás gastando más combustible y no puedes tener el aire acondicionado encendido. Es lo mismo en los edificios, lo mismo. Entonces, si tú tienes una envolvente que permite el paso del aire de manera muy sencilla, entonces un sistema de aire acondicionado no te resuelve, ¿ok? En cambio, en una edificación de concreto, realmente es bastante más, como por decirlo, se lleva más con el acondicionamiento artificial, ¿ok? Pero ustedes también piensen, ¿cuál es el edificio que van a diseñar? ¿Es un hotel o qué es? Es un hotel, ok. Ustedes piensen en el nivel pues ahora sí, de confort que esperarían los huéspedes. En estos ejemplos que les acabo de mencionar en Zipolite, en los dos lugares estaba lleno y eran dos perfiles de huéspedes distintos. El de la casa de concreto, el del edificio de concreto, realmente eran huéspedes norteamericanos que tenían una expectativa alta de confort térmico. O sea, ellos no los puedes hacer vivir ahí, dormir debajo de un pabellón y que, y de una hamaca y que de repente del techo te cae tierrita y, o sea, para ellos no funciona, de plano no funciona. Pero pues ya había más huéspedes europeos o incluso nacionales, ¿no? Que justamente eso es lo que buscaban, un ambiente que se vea más natural, que comunique realmente que estás en la playa, que te aleje un poco de todas las comodidades de la ciudad, ¿no? Y por otro lado estaba el otro caso. O sea, uno no es mejor que otro, pero simplemente piensen de que se pueden hacer los dos, ¿ok? Y tengan mucho cuidado, porque si ustedes quieren una alta expectativa de confort y quieren poner techos de palma, entonces algo no va a funcionar ahí, es incongruente, ¿ok? Nada más para que lo reflexionen al momento del diseño, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ese era mi comentario. Oye, Naoki, perdón, nuestro cliente pertenece a un sector que lo describió muy bien Sebastián, ¿se llama qué? Lojas, pero Sebastián se sabe la... Lifestyle of Health and Sustainability, que es como hipsters. Como hipster buena onda y así. Pero no sabemos el hipster, Hippies herederos. no sabemos el hipster buena onda, que salga una lágrima de la pala. Ándale. O sea, no sabemos. Pan de fresa. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que también tienen ustedes que considerar, ¿no? O sea, en el diseño ya se va uno mucho al detalle, pero pues de que en Puerto Escondido hay culebras, alacranes, animalitos, cosas así, pues ¿cómo le harían para que no entren a la envolvente, no? Acuérdense, esos animales rastreros realmente no pueden trepar superficies lisas. Entonces, si ustedes le ponen pues tabique a todo alrededor, así nada más, pues te escalan y entran, así de simple y de sencillo, ¿no? A lo mejor un material liso en todo alrededor impediría que esos animalitos entren. Bueno, entren por abajo, ¿no? Pero también pueden entrar por arriba, o sea, obviamente no es tan sencillo, ¿no? Hay que conocerlo muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Como les digo, siempre hay que pensar en la cuestión de cómo va a funcionar el edificio. ¿Cómo quieren ustedes que funcione el edificio conforme lo que el cliente espera? ¿No? Y eso les va a dar muchas respuestas de qué decisiones correctas tomar. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, yo encontré un sistema constructivo que se llama Bajareque, que es como o sea, es como bambú atate que está como entrelazada y está relleno de tierra, creo. O sea, mi pregunta es qué tan factible sería eso en un hotel, porque yo leí que era como muy resistente a terremotos, pero no sé qué tan resistente sea a otras cosas como el clima o la carne. Ok. El bajareque es un sistema que se considera ahora un sistema tradicional o vernáculo. Es como, a mí me gusta decirle, es como el tabla roca, pero natural, ¿no? Porque es realmente un sistema ligero que, como tú dices, es una serie, un entramado de varillas,
de madera o de otates o de carrizos, y luego se hace como una doble capa y luego se repella con tierra, con lodo. Y pues ya al final de cuentas nada más se vuelve a repellar, tal vez con cal, para protegerlo del agua, y ya con eso tienes, ¿no? Eso es muy común en muchísima arquitectura tradicional a lo largo y ancho del país. Bueno, no solamente del país, del mundo, ¿no? Es un excelente sistema, pero como les digo, plantéense ese escenario, ¿no? Estos sistemas constructivos tradicionales, luego lo que les pasa es de que pues sueltan tierrita, ¿no? Tú tienes un muro de adobe y pues pegas la cama al muro y la cama amanece con tierrita así encimita, ¿no? Entonces hay gente que eso no le gusta, o sea, no lo soporta. Un sistema de tabique, pues eso no te va a suceder, ¿no? Pero hay gente que dice, ay, qué padre, mira, pues estoy en un lugar sustentable y acá, y como mencionaba Sebastián, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no les molesta realmente, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende de cómo aprovechar los sistemas para lo que uno quiere lograr, ¿de acuerdo? Y también empezar a distinguir bien, o sea, cuál va a ser tu estructura portante, o sea, lo que sostiene el edificio y los elementos que dividen los espacios. O sea, el pajareque se utiliza sobre todo para muros divisorios, o sea, no va a ser tu sistema constructivo como tal portante, o sea, no carga nada ese sistema, posiblemente sirve para dividir los espacios. Por eso primero deben entender qué estructura general va a ser muros de carga, marcos, o sea, qué sistema bóveda catalana, pero, o sea, deben de primero imaginarse qué lo va a sostener y después cómo lo van a dividir, porque son dos sistemas completamente diferentes, y para dividirlo hay miles de alternativas, madera, pajareque, paja, o sea, hay miles de posibilidades que te pueden ayudar a dividir, ¿no? Pues primero pues deben tener una super, o sea, la estructura que va a sostener. Y no está, digamos, muy loca la idea que tú tienes. O sea, nada más que hay que ver dónde se pone, ¿no? Por ejemplo, en el área común, si tú haces una palapa, pues a lo mejor le pones unos pequeños muros de bajareque y se ve padrísimo, ¿no? Pero no estás haciendo todo el conjunto de un material que sí es definitivamente menos confortable o más débil, ¿no? Entonces, esto es algo importante que nosotros tenemos que empezar a ver. Si Berenice Aguilar a mí me dio clases. No sé si es doctora, perdón. Sí, Bueno, era maestra cuando yo estudié. sí, ella es doctora y también está la doctora Ángeles Vizcarra. Digo, quise ponerlo porque luego se nos va y tenemos una bibliografía. Sí, son especialistas en arquitectura vernácula. Entonces, pero no estamos peleados con eso. Lo que pasa es que estamos hablando de varias cosas que se van a hacer ahí, ¿no? Una son las habitaciones, otra cosa puede ser las palapas, otra puede ser el restaurante. Entonces, puedes mezclar. De hecho, mucho de la arquitectura vernácula actualmente se combina muchas veces con arquitectura moderna, con métodos modernos. Por ejemplo, la bóveda catalana en Oaxaca, en Jalisco, se usa muchísimo con vigas de acero y las bóvedas están hechas de tabique. Y ahí podemos ver, inclusive en la ciudad de Tequila, las bodegas de la ciudad de Tequila, algunas de esas están hechas así y se ve padrísimo, pero es una interpretación de lo que es la bóveda catalana que trajeron los españoles en el siglo XVI, ¿no? Pero ya no usaron madera, sino usaron acero, entonces sí se vale. Yo he combinado inclusive vigas de madera con acero ¿por qué? Porque quiero un claro más grande y las vigas a lo mejor no me van a aguantar, y entonces puedes combinar una cosa con otra y se puede ver padrísimo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en esto y en la plática en sí se trata de que vean ustedes varios tipos de materiales y varios tipos de formas de trabajar, pero también las consecuencias que pueden tener en cuanto al
impacto ambiental. Es importante, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, van a usar aire acondicionado, pues el aire acondicionado es un impacto ambiental fuerte, ¿sí? Pero estás hablando de un hotel y estás hablando a lo mejor del confort. Y entonces, pues si tú quieres o necesitas, porque tienes clientes de ese tipo, pues necesitas hacer una construcción de determinado tipo. Y aquí en este caso creo que hay mucha libertad. Entonces creo que se pueden hacer las dos cosas. ¿Me entiendes? A lo mejor las habitaciones cuidarlas muchísimo y a lo mejor las áreas sociales dejarlas con una estructura mucho más ligera, y que si llega un huracán y se la lleva, pues que se la lleve, ¿no? No pasa nada. En Acapulco muchísimos hoteles, cada vez que hay un mal tiempo, tienen que estar cambiando sus palapitas que tienen en la playa. Y ni siquiera por un mal tiempo de un huracán, sino hay una cosa que le llaman mar de fondo, que te sube el nivel de la arena y el nivel del agua. Inclusive en muchos hasta hoteles se les brinca y se les mete arena y agua, ¿me entiendes? Y no fue por un mal tiempo, digamos, de huracán, sino fue nada más por fenómenos de las mareas, ¿no? Entonces, sí es importante. Inclusive si esto estuviera al nivel del mar, a lo mejor la solución que estaba dando tu compañero de meter pilas o pilotes sería la indicada, porque ¿qué pasa si viene un maremoto y se lleva tu hotel? La única forma que no se lo lleve, y por eso casi todos los hoteles que tienen el lobby al nivel del mar, llámale así, o muy poquito arriba, tienen un sistema de un lobby abierto totalmente. ¿Para qué? Para que si sube el mar y pasa, pues que pase, pero que no tire el hotel, ¿no? Entonces hay que checar qué es lo que necesitamos. Y pues bueno, en resumidas cuentas podemos decir de que hay dos sistemas de superestructura, ¿no? Muy a grosso modo. Realmente tenemos por un lado los muros de carga, que como ustedes saben reciben la carga y se reparte equitativamente en todos los muros, o bien el sistema de marcos, ahora sí que traves y columnas, ¿no? Como esto de aquí. Entonces, pues básicamente tenemos estos dos. Puede haber combinaciones de ambos, pero normalmente funciona de esta forma o funciona de esta forma, y a lo mejor de esta forma se puede combinar con muros divisorios de otro tipo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ustedes deberían de definir. Los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los muros de carga tenemos de dos tipos, macizos y huecos. Macizos, tabiques, rojo recocido, tabiques de cemento, arena, adobes, etcétera, ¿no? Y en el caso de los huecos también tenemos tabiques huecos, tenemos pues algunos se les puede colar incluso los castillos por dentro, etcétera, ¿no? Para zonas sísmicas se recomienda mejor que sean sistemas macizos, aunque claro, se pueden hacer cualquiera de los dos. Y luego en el caso de los marcos tenemos, pues ahí sí, varias opciones. Tenemos acero, concreto, madera, bambú, cada uno también con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, queremos hacer una estructura de acero, debemos de tener en cuenta si hay mano de obra calificada para poder hacerla, ¿no? Si hay maquinaria y sobre todo si hay energía para poder conectar una soldadora o algo parecido. Entonces, desde luego, esas cosas hay que investigarlas antes de definir un sistema constructivo, ¿ok? En el caso, bueno, el concreto, pues es como lo que más se usa en todo el país. De hecho, México tiene un inventario de edificaciones en donde el 90 y tantos % está hecho. Este país está hecho en concreto armado y acero, así de simple y de sencillo, ¿no? Las edificaciones de bambú, de madera, pues representan apenas como el 2%, de acuerdo a una encuesta del INEGI que vi hace unas semanas. Y pues en realidad cualquier sistema es bueno siempre y cuando, pues número uno, haya disponibilidad del material.
Número 2, haya mano de obra calificada en el lugar, que trabaje, o mano de obra que sepa trabajar alguno de estos sistemas constructivos. Y como les digo, se pueden hacer cosas híbridas. Puedes tener un edificio de marcos, si tú quieres, hasta de concreto, con muros divisorios, si quieres, de bajareque. Se puede hacer, ¿no? Hay algunas cosas que también, sin embargo, no se deberían de hacer. Por ejemplo, hay sistemas constructivos y materiales que no se llevan unas cosas con otras. Es una terrible idea, por ejemplo, hacer un marco de acero y rellenarlo con adobe. Eso no se hace. Evítenlo, por favor. Los dos materiales, tienes un material muy rígido y tienes un material que tiene unas propiedades mecánicas no tan altas como el acero. Entonces, si tú pones juntos esos dos materiales, ¿qué va a pasar? En un sismo, pues no se te va a caer la edificación, pero se te van a caer los muros de adobe, porque es demasiado rígido el acero, ¿ok? Entonces, el adobe se lleva más bien con materiales como la madera, incluso hasta con los tabiques. Si pueden ustedes hacer, en lugar de castillos de concreto armado, mejor utilicen pues castillos hechos de puro tabique. Y ya con eso lo cuatrapean con los adobes y les queda algo pues bastante resistente, ¿no? Pero no combinen sobre todo acero y sistemas tradicionales o concreto igual. O menos todavía, reparar estructuras de adobe con cemento, eso tampoco se hace. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque por desconocer las propiedades mecánicas de los materiales, uno puede regarla enormemente, ¿no? Y ahí tenemos casos hasta de arquitectos de renombre nacional e internacional que cayeron en esos errores. Entonces, que no les pase a ustedes. Tienen ustedes que conocer las propiedades mecánicas de los materiales para que puedan definir dónde funcionan mejor y en qué condiciones, ¿no? Y todo se puede hacer, todo se puede hacer. Yo no me atrevería a decir de que hay un mejor sistema que otro. Más bien hay que ver, es mejor en dónde y con qué, ¿no? Además, pero pues todo se puede hacer. No, y también la lógica de utilizar, o sea, en el marco un metal con agua y sal. Además, vemos qué pasa, ¿no? Entonces ahí está el recubrimiento súper especial, es decir, una estructura metálica. Entonces, justo leyendo lo que dice arriba de sustentabilidad, que es lo que parecería que es un término que se está utilizando ahorita. Si vamos a cualquier arquitectura previa a la industrialización, era sustentable. ¿Por qué? Porque utilizaba los medios y era de lo que tenía en su contexto y en su ambiente. Y a pesar de la industrialización se hace todo lo contrario, ¿no? Pero, o sea, entender que la sustentabilidad está desde el inicio de la arquitectura, ¿no? Y más bien se transformó en ser antisustentable por la cuestión industrial, ¿no? Es importante saber eso. Entonces, pues hay que estar más del lado del ambiente y menos del lado de la industrialización. Bueno, ¿allá alguien había levantado la mano hasta atrás? ¿No? Ok, yo muy bien la mano. Bueno, como resumen de lo que llevamos platicado, a mí se me hace importante que no queremos sugerir un tipo de construcción, porque sería un poquito limitarlos, ¿no? Yo creo que es importante que ustedes juzguen cuál es el mejor y sobre eso lo empiecen a trabajar, ¿no? Y el último punto que queremos tratar es instalaciones y acabados. Y digamos, y aunque no lo pusimos ahí, ¿y qué podemos hacer para, digamos, generar electricidad o generar calor para las regaderas, etcétera, etcétera, ¿no? Que sería parte de las instalaciones. Y los acabados, puede haber acabados como el que tú sugieres, ¿me entiendes? Nada más si hay que tomar en cuenta el tipo de edificación que tenemos. Durante el sismo del 2017 hubo muchas construcciones, a mí me llegó a tocar algunas, de visitarlas y ver que la edificación, el edificio estaba en perfecto estado. Sin embargo, todos los muros divisorios o muros pantalla estaban cuarteados y se veía, parecía zona de guerra, ¿no? Y tú dices, híjole, pero pues, si el edificio está bien, sí, lo que pasa es que la estructura del edificio era mucho más fuerte que los muros y pusieron muros
divisorios pegados sin ni siquiera tener una capa aislante, ¿no? Y entonces pues se cayeron o se cuartearon esos muros, pero se cuartearon porque la estructura era más fuerte que el muro y quisieron poner el muro como si fuera de carga, mal combinado el sistema, ¿no? Entonces eso sí es muy importante, que usemos un sistema y si queremos tener otro, checar muy bien que haya compatibilidad, ¿no? Después, instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones vamos a tener? Por ejemplo, para el agua caliente, ¿vamos a tener un sistema solar? Pregunto. O sea, alguna sugerencia o algún comentario que haya sobre cómo vamos a generar el calor para las regaderas. A ver, alumna. Tengo mucha atención. Bueno, yo tengo dos comentarios que quiero manifestar en relación a las instalaciones. Pero bueno, el primero es, definitivamente yo sí aprovecharía el tema del sol con celdas. Eso sería muy bueno. Sin embargo, vuelvo al comentario de Naoki. El usuario siempre se quiere bañar con agua caliente. Entonces, tenemos que poner el sistema tradicional que aumente un poco la temperatura que te da la celda solar, porque no llegas a la temperatura, digamos, de la gente que se baña con agua caliente. No. Entonces, bueno, sí llega, pero... Perdón, si no llegas y llega. hasta te quemas, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha tocado eso. Lo que pasa es que no siempre hay sol. Exacto. Ahora, yo por ejemplo, lo que me ha pasado con algunos arquitectos que de repente he visto los sistemas que ponen, es que en la Ciudad de México siempre es necesario ponerle ponerle calentador de gas, además, siempre me ha pasado. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo quería hacerles un comentario en relación a las instalaciones. Por alguna razón en la vida, me ha tocado trabajar con arquitectos que ranuran los muros para meter las instalaciones. Esa es una manera de trabajar en México, no sé por qué. Cogen y llegan y cortan el muro con cortadoras o con cincel a mano y entonces meten las instalaciones. Ya sea, no sé si lo han visto cuando han visto alguna construcción que llega el eléctrico y dice, aquí miren, le rompemos y le ponemos manguera naranja. ¿Sí las han visto? Los que utilizan las mangueras naranjas, por favor, no lo hagan. Y no lo hagan en sus casas, porque luego la gente dice, ay, mira, de este contacto voy a sacarle una derivación para poner otro apagador aquí o otra salida de iluminación. Las instalaciones se tienen que hacer en PVC de diferentes resistencias y lo ideal sería que estuvieran fuera de los muros. No me pregunten por qué en México rompen los muros para poner las instalaciones. Entonces digamos que queda como liberada del muro y nosotros debiéramos de cubrir las instalaciones. Así es como hacen en Estados Unidos, así es como se hace en Europa, así es como se hace en Canadá. No sé si han visto esos excusados que tienen donde jalas el excusado en el muro. ¿Sí lo han visto? Bueno, eso quiere decir que el sistema está entre dos muros. ¿Sí? Eso sería muy limpio. Ahora, ¿qué ventajas tiene eso? Que cuando tienes una fuga, puedes acceder rápidamente a las instalaciones. Lo que sucede, por ejemplo, con las remodelaciones es que la gente debilita las estructuras porque rompen los muros y rompen las estructuras. Hay gente que sin piedad rompe una trave. Sí, vamos a meter el tubo. Entonces, yo eso es algo que siempre me he cuestionado mucho. ¿Por qué construimos para luego romper? Se me hace una manera de construir muy sucia. Pero bueno, ellos son los expertos en temas de sustentabilidad y la pregunta iba con respecto al agua caliente. Ok. Pero yo no puedo vivir con esas instalaciones mal metidas ahí en el mundo. Pero bueno, No, yo completamente de acuerdo con lo que comenta el arquitecto. Bueno, primero tenían una duda acá. En relación al agua caliente, ¿qué tan
Las celdas. ¿Te refieres para celdas termosolares o celdas, o fotoceldas? Es que unas son para generar electricidad y las otras son para calentar el agua. Para calentar el agua, pues realmente el impacto es menor. O sea, quiero que entiendan también de que no existe el impacto cero, todo tiene un impacto de algún tipo, ¿no? Solo que con unas cosas vamos a estar evitando los impactos de otra manera. Como bien comentaban, o sea, el hecho de que ustedes tengan un sistema un sistema de calentamiento de agua por medio de lo solar, eso no impide que ustedes van a tener que diseñar un sistema tradicional de tanque de gas, ¿no? Los días que está nublado, los días que hace frío es donde más necesitas el agua caliente y los colectores solares pues realmente ven disminuida su eficiencia en esos casos, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque tengas un sistema sustentable, necesitas tener el otro, por si acaso, ¿no? Obviamente, el punto es generar los mayores ahorros. Entonces, también no crean que es una cosa por la otra, o sea, son como las dos al mismo tiempo. El punto es mitigar las emisiones o los impactos ambientales que pueda haber de por medio, ¿no? Y económicos. Sí, porque te ahorras un montón, de veras, es impresionante la cantidad de dinero que te ahorras con los calentadores solares. Si algún... Ajá. Pero sí requieres a lo mejor de un calentador de paso. Ajá. Y una vez, hablando de las celdas solares, lo platicábamos Rafi y yo, ¿qué pasa si tú pones un sistema de celdas solares para estar generando? Mira, el sistema de celdas solares esencialmente tiene dos formas, ¿no? Uno es acumularla en baterías y el otro es aprovecharlo luego o enviarle el excedente a la CFE para que de alguna forma el vendedor jale para atrás y jale para adelante, ¿no? Eso es... Ajá. Aquí yo creo que el experto sería Naomi. Sí. Me gustaría que le explicaras eso. Ok. A ver, aquí en corto nada más. Poner baterías para colectar energía eléctrica es una terrible idea. A menos de que ustedes estén en un lugar aislado en las montañas donde no llega la electricidad de ninguna manera, ese es el único escenario en el que te serviría almacenar energía en baterías. El único. Si ustedes tienen la posibilidad de conectarse a la red, es muchísimo mejor y menos contaminante. Las pilas no crean que no contaminan, contaminan de otras formas, pero contaminan. Y es muy caro y se degradan rápidamente y realmente no es una buena idea almacenar la energía en baterías. Lo mejor es tener un medidor bidireccional, hacer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad y cuando ustedes tengan excedente de producción de electricidad, esa electricidad la inyectan en la red de electricidad y CFE lo único que va a hacer es hacerles un pequeño descuento. O sea, no crean que es tanto, Antes eran descuentos más grandes, conforme ha pasado el tiempo los descuentos ahora son más pequeños, pero definitivamente eso es muchísimo mejor que tener baterías. Y aquí viene una cuestión interesante con las ecotecnologías, por cierto. Ustedes deben de encargarse de asegurarse que las ecotecnologías sean factibles económicamente. Las ecotecnologías cuestan y eso eleva los costos capitales de una edificación. O sea, si una edificación te costaba, no sé, 15,000 pesos por metro cuadrado de obra, con las ecotecnologías ese costo se va a aumentar. Pero ese costo va a retornar, o sea, eso que ustedes invierten va a retornar a lo largo del tiempo por los ahorros que se van a hacer en combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mucha gente no adopta esas tecnologías todavía de manera, o sea, tenemos tanto sol en México que ya es para que todas las casas del país, todas sin excepción, tuvieran calentadores solares de agua. ¿Por qué no se hace? Por el simple hecho de que es una tecnología todavía un poco inaccesible para la gran parte de la población, que no pueden hacer una inversión así de golpe para comprar un sistema de calentador solar y siguen utilizando el calentador de gas, aunque si lo analizan a la larga, gastan muchísimo más dinero utilizando gas
que habiendo invertido en un sistema de calentamiento solar y recuperando la inversión en un X número de tiempo, ¿ok? Sí. Voy a decir otra posibilidad que a lo mejor les va a sonar muy loca, pero yo voy mucho por allá, más un mes en Estados Unidos. Bueno, el 80% de los hoteles en los que me he quedado no tienen agua caliente. Además, sí. Porque pues aquí estamos acostumbradísimos, ¿no? A que nos da frío, nos bañamos con agua caliente, nos lavamos con la toalla casi luego, pues no sentimos la piel de aire. Pero allá, en cuanto sales de la regadera, te empiezas a secar automáticamente, bueno, no automáticamente, ¿no? Por las condiciones del clima que ustedes analizaron. Entonces, podría ser que incluso el cliente no requiera calentadores para el agua caliente, o en algunas habitaciones con un costo extra sí, pero no necesariamente en todas. Nuevamente pensemos en el Rojas, ¿no? El estilo de vida sostenible, pues no implica necesariamente bañarse con agua caliente, tener ese otro lujo, ¿no? Entonces, nada más, lo dejo ahí como para... En el hotel de Bahía de la Luna, era un hotel carísimo, a mí se me hizo súper caro. Estaba bonito y no tenía agua caliente, no tenía, o sea, te bañabas con agua fría, pero hace tanto calor que la verdad es de que ni extrañas el agua caliente. Te acostumbras. Pero bueno, ahí lo mismo, se hace frío. Hay días Llega a ser frío. En invierno la sufres un poquito más, pero en cuanto sales, Ya. Sí, no era un impedimento realmente y el lugar estaba lleno, o sea, entonces, como les digo, depende mucho del perfil del usuario que ustedes, para quien ustedes vayan a diseñar, eso no se les olvide, que ustedes están diseñando para otras personas, no para ustedes mismos, importantísimo. A ver, ¿alguien había levantado la mano atrás? ¿No? Ok, ¿sí? A ver, yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, es algo nada más por saber. Sí. Yo en mi casa se pusieron celdas solares para el ahorro de la electricidad y de pagar 5,000 o 6,000 pesos pago 250. Pero en ese momento era una empresa que nos rentaba las celdas. O sea, yo no compré las celdas. El día que yo me vaya de mi casa, las tengo que devolver, me imagino. Ujú. ¿Ese mismo sistema hay para calefacción de agua? Eh, ¿Renta de equipo? No, bueno, es que son dos cosas diferentes. Sí. El sistema termosolar es para calentar el agua, es un poco menos sofisticado. El otro es para generar electricidad y es bastante más sofisticado, porque hay que tener un inversor y con una serie, o sea, es una celda bastante tecnológicamente más avanzada, ¿no? Entonces son dos cosas completamente diferentes, no se vayan a confundir de las fotoceldas y de las celdas termosolares. Las de calentamiento de agua son termosolares y se consideran de baja temperatura, alcanzan hasta una temperatura de aproximadamente 80 grados centígrados, que es más que suficiente para calentar el agua. Los humanos nos bañamos con agua alrededor de los 60, cuando mucho, entre 40 y 40 grados centígrados, pero pues hasta 60 la gente se puede bañar. Pero es ya demasiado calor, ¿ok? Te quemas. Pero bueno, hay gente que sí se baña con esas temperaturas. Ajá. Aparte los calentadores solares de agua son mucho más, el sistema es mucho más económico que generar electricidad. Pero no es el mismo sistema que hay de rentas. No es el mismo sistema, son dos cosas completamente diferentes. Es lo que yo quería saber. Ok, sí. Sí. Pues depende mucho de lo que haya en el lugar, de la economía. Si hay cobre y es accesible y hay gente que lo trabaje, pues háganlo de cobre, se les va a durar toda la vida. Muy poco, realmente es poco. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes han notado de que de repente en sus casas abren el agua fría y el agua sale caliente, y eso sucede porque la columna de agua fría está en la fachada poniente y entonces esa agua que está en el tubo se calienta porque el tubo es de cobre, pero realmente no es algo así como
muy significativo, por así decirlo, ¿no? Lo mismo se calienta si fuera de cobre, si fuera de CPVC o de PVC, etcétera, ¿no? Pero buena pregunta. O sea, ustedes trabajen con lo que hay y también con lo que el presupuesto, y sobre todo también con algo que vaya realmente a durar. Yo creo que lo mejor en sostenibilidad es hacer las cosas bien desde un principio para evitar hacer pues mantenimiento correctivo en el paso del tiempo. Si ustedes eligen, por ejemplo, un PVC muy delgadito, con una cédula muy delgada, pues lo que va a suceder es de que ese PVC se va a degradar muy rápidamente y van a tener fugas en el corto plazo. Convendría a lo mejor invertir en un tubo con una cédula más grande, por ejemplo. Pero a final de cuentas no existen como recetas para estas cosas, ¿no? Todo depende de la necesidad, de los recursos disponibles, y completamente de acuerdo con lo que dijo Lucy. La estructura es sagrada, o sea, esa no la toquen para nada. Si es posible, mejor hagan toda la ductería por fuera de los muros. Y sí, no les voy a mentir, se eleva el costo de la edificación un poco porque ahora tienes que pensar en cómo cubrir los tubos. Y además restas espacio interior. Esa es una realidad. Pero también a lo largo del tiempo vas a tener una edificación que va a durar más tiempo. Se ranuraban los muros porque antes los tabiques eran más grandes y eran más resistentes. Eran de 7, 14, 28 y tú podías ranurar sin problema, y en comparación al grueso del tabique pues realmente era nada. Ahora los tabiques son más chiquitos y son más frágiles. Entonces es una terrible idea ranurar los muros. Evítenlo si es posible. A veces yo sé que no hay de otra. Y además también eso tiene mucho que ver con el sistema constructivo que ustedes elijan. También piensen en la versatilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Tal vez aquí no es el caso. Tal vez aquí pues están diseñando ustedes un hotel que va a funcionar como hotel durante toda su vida útil, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros edificios de la ciudad está sucediendo una cosa bien interesante. Los edificios, sobre todo casas grandes, enormes de antes, estaban hechas con sistemas de muros de carga. ¿Cuál fue la gran desventaja de esto? De que el sistema de muros de carga te condiciona a un solo uso el edificio completo. En cambio, un sistema de marcos puede ser bastante más versátil y puedes hacer otras modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces no es raro. Ahora, como ustedes saben, en la Ciudad de México van a la Colonia del Valle, por ejemplo, y las casonas, pues ahora son oficinas. Y entonces hay que tirar muros, ya no funcionan los espacios, y entonces vuelve más costoso adaptar los edificios a nuevos usos. Definitivamente les convendría más un sistema de marcos para que ustedes puedan hacer los cambios que se requieran, ¿no? Entonces nada más tómenlo en cuenta. En este caso es diferente. Probablemente el edificio sí vaya a ser utilizado para hotel toda su vida útil, ¿no? Pero eso es algo que piensen, sobre todo en ámbitos urbanos. Y ya no sé qué más. Nada más para terminar, los acabados tienen que ser de alguna forma. ¿Está levantando la mano? A ver, adelante. Te puedo contestar. Mira, creo que es más eficiente el de vidrio, pero el de vidrio ha tenido problemas de que explotan. Eso es lo que hasta donde yo sé ha tenido ese pequeño problema de que en algunos casos, en algunas circunstancias ha explotado el sistema. Yo creo que por la misma temperatura, aunque es el vidrio se supone que es aguanta, sí ha tenido algunos problemas. Y el otro no, el otro es totalmente liso y los hoyitos están dentro del plástico, ¿no? Entonces yo lo único que he visto es que es un poco peligroso, ¿no? Pero peligroso en el sentido de que se te rompa, no creo que te afecte nada si tú estás en la azotea, ¿no? Ese es. Hay otra pregunta allá y otra acá.
historia parecida a esa. Pero, ¿era lo mismo? Ok. Les voy a contar una tragedia que pasó en casa de mi papá con una de estas termosolares. Que resultó que tienen que definir si su sistema de provisión de agua va a ser de baja presión o de alta presión. Porque los calentadores, ya sea calentadores solares o calentadores de gas, pueden trabajar con dos presiones distintas. Entonces, si ustedes tienen un sistema, compran un calentador de alta presión y se lo ponen a un sistema de baja presión, el sistema no va a funcionar muy bien. Entonces, en ese momento no sabíamos esa parte. Y entonces era un sistema de baja presión. Y pues luego, pues el agua, obviamente, sucede una cosa bien chistosa. Del tinaco va el agua al calentador termosolar y pasa por ese serpentín. Y luego ya va al agua caliente de la casa. Pero esa situación provocó que la presión del agua disminuyera. Y entonces a mi papá se le ocurrió meter una bomba presurizadora. Y explotaron los tubos. Entonces, porque todo el sistema estaba diseñado para baja presión. Entonces tengan cuidado con esa parte. Tienen que preguntar al fabricante exactamente cuáles son las condiciones en las que el sistema se va a desempeñar mejor. Si hay, probablemente, por ejemplo, ahí lo que falló es de que no había una altura suficiente entre el tinaco y el calentador solar. Entonces tengan cuidado con esas cosas nada más, ¿no? Porque pasan y por desconocimiento realmente, ¿no? Entonces, siempre revisen el manual de usuario o el manual de uso de los aparatos que quieren comprar y que quieren instalar, porque eso es lo que les va a dar la pauta para hacer las preparaciones necesarias en obra. Sí, hay que saber de todo. Sí, arquitecta. Otra cosa que no te enseñan en la escuela, que llegas a un despacho, te dejan hacer la tarea de buscar los manerales y las llaves para los baños. Y pues a ti te encantan los que son, ¿cómo se llaman? Monomandos. Ay, qué bonito se ve. Sí, señor, yo se los recomiendo. Si no tienes presión, no funciona. Hay de baja y de alta. Sí, claro, pero esas cosas, yo sé que es muy difícil estudiar arquitectura, pero hay que ir el sábado a la División del Norte a conocer la marmolería, tienen que ir a ver, conocer los manuales. Si se quieren ahorrar dinero, porque ¿qué creen? Si se equivocan, se los cobran a ustedes en el despacho. Sí, lo mismo pasa con las mezcladoras de la cocina, por ejemplo. Va uno a, no sé, a Sam's, a Costco, y los ven muy baratas y dices, ah, qué padre, grandota y todo. Y resulta que llegas y sale un chorrito, ¿no? Porque requieren alta presión, ¿no? Y hablando de calentadores, eso es importante, creo. Hay de depósito, hay de paso y hay instantáneos. Ojo, miren. Este de depósito es el clásico antiguito que le caben, no sé, 70, 100, 200 litros, ¿no? Y a la hora que se acaba esa agua, pues se acabó el agua. O sea, claro, vuelve a arrancar, pero tarda media hora, 3/4 de hora en volverse a calentar completamente. El de paso tiene un pequeño depósito y le abre uno a la llave y se puede estar uno bañando 2 horas, ¿no? Y se supone que tienes el agua caliente prácticamente siempre, ¿no? Y el instantáneo, que te lo venden como el más económico en cuanto a que gasta menos, te dan menos garantía, ojo, es el que menos garantía te da y tiene un pequeño problema, se regula la temperatura se regula desde el calentador y entonces mucha gente inclusive se va, lo pone en su casa y de repente está saliendo más caliente, le abres un poco al agua fría y te deja de salir el agua caliente, ¿verdad? Creo que a Freddy ya le tocó. No, ya lo he visto, o sea, es que nada más te tienes que bañar con agua caliente en esos calentadores, no puedes mezclar agua caliente y fría, porque si el calentador
se le cambia el flujo, Si le cambias, ajá, o sea, se muere. tú regulas el calentador, la temperatura que quieras, y ya con esa agua te bañas, pero solamente le abres al agua caliente, no le abres al agua fría. Sí. Entonces tengan mucho cuidado porque si lo quieren instalar, de repente es un problemón que no funciona, ¿no? Entonces, nada más es saber cuáles son las características de cada uno y ya de acuerdo a eso tomar la decisión. Y también el número de servicios, eso también es bien importante. Para un solo servicio, en un instantáneo te resuelve súper bien. Pero a lo mejor para más personas ya no te resuelve en instantáneo, ¿sí? Para este proyecto necesitaríamos caldera o podríamos pensar en una caldera. Sí, claro. Yo creo que sí, no muy grande porque vas a tener, digamos, la ventaja, primero del clima, ¿no? Y después de los calentadores solares, que yo creo que sí puede funcionar bien. En cambio, lo de las celdas solares tendría un pequeño problema que era lo que, volviendo, lo estábamos platicando, la mayor demanda de electricidad en ese lugar va a ser en la noche y la mayor generación es en el día, entonces no la estás captando ni la estás realmente utilizando, digamos, al máximo, ¿no? La gente si llega hasta todo el día en el mar, se baña en la noche. Exacto, sí, eso es importantísimo, ¿eh? Luego no se deje llevar que electricidad por medio de solar es como la panacea de manera universal, no es así. Realmente, si el horario de demanda de la electricidad coincide con el horario de generación de electricidad, eso es lo mejor que les puede pasar. Pero si no es así, entonces tal vez no les conviene. Y para eso hay que hacer un estudio económico. ¿Vamos a utilizar manejadoras de aire para aire acondicionado? Pues mira, ¿Sería en contra de... yo opinaría que el único que podría tener aire acondicionado sería el de la oficina, o sea, y sería con un mini split. Supongo yo que eso es, digamos, la mejor solución. Yo no creo que en los cuartos valga la pena meter No, sí. Yo creo que debería ser sustentable, debería haber una ventilación cruzada. Sí, ventilación cruzada, más altura. Y el otro tema de la generación por paneles solares, no hay un depósito de baterías para poder luego ocuparlo cuando se necesite. O no existen baterías. Sale No, muy es lo caro. que les comentaba, pero no convienen las baterías, son muy Oye, caras, contaminan mucho. Sí, ya pasó ese tema. Ok, ya. No, pero con subir sueldos no pasa nada, no conviene baterías, en ese lugar no. Y otra cosa también, ya se me olvidó qué era lo que iba a decir. Lo de los horarios, bueno, la cuestión de la generación de energía, sí, del aire acondicionado, o sea, todo depende de para quién estén diseñando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí les va algo interesante. Si ustedes eligen poner aire acondicionado, pues como les decía al principio, bueno, no tan al principio de la presentación, tal vez les convenga un sistema que permita sellar casi herméticamente toda la envolvente para que el aire acondicionado funcione de una manera más eficiente y por menos tiempo. Es igual que un refrigerador. O sea, ustedes tienen un refrigerador, lo dejan abierto, el motor quiere enfriar y enfría y trabaja el motor y se puede echar a perder, ¿no? Es lo mismo en una casa. Si ustedes quieren que sea eficiente el sistema, tienen que encargarse de que esté completamente cerrado el espacio. No es tan mal tener aire acondicionado, o sea, no es de que sea antisostenible. Obviamente sí ocupas más energía, pero definitivamente también si lo eligen poner, tienen que hacer la envolvente correcta. Si quieren poner aire acondicionado y techos de palapas, entonces ahí sí no va a funcionar. Es como si tuvieran un refri abierto todo el tiempo. Y entonces van a gastar más electricidad y por ende van a quemar más combustible, emisiones de carbono, etcétera. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con esa parte. Y si quieren poner un mini split, hay de dos tipos. Hay uno que es más económico que otro, que es el inversor. Creo, no sé si esté bien pronunciado. Sí.
que es más económico por el sistema que tiene, es un poquito más caro, pero funciona, sí, gasta menos electricidad, ¿no? Yo creo que habría que preguntarle, Lucía, a, ¿cómo se llama Marco? El del hotel. A Roberto lo del aire acondicionado, porque me parece que todas las habitaciones deben tener aire acondicionado. O sea, yo creo que el diseño evidentemente debe facilitar para que a muchas horas del día puedas no tener aire acondicionado. Pero pues les voy a contar algo triste de los lojas, es un término gringo, y son el tipo de personas, porque con índices económicos altos, son los que para cambiar el mundo se compran un Tesla y se vuelven veganos. Pero trabajan en Wall Street para una multinacional que destruye el mundo. Entonces, tiene esa contra... O sea, no nos hagamos cosas raras. Es gente que quiere todo el confort del mundo, pensando que porque hay ciertos elementos arquitectónicos, integración con la naturaleza, piensa que está en un hotel ecológico, pero digamos que quiere en realidad todo el confort del mundo. Entre ellos, el aire acondicionado es indispensable para un hotel de ese tipo. Se tenía que decir y se dijo. El Hotel Santa Fe trabaja con ventiladores. No sé qué tanto estudio tenga de cuestión de aire, o sea, de que tengamos ventilación cruzada, pero lo que resolvieron ante es que nosotros mismos, pues, cuando no estaba el término de moda éramos locas, hace 20 y tantos años en Oaxaca, ¿no? Entonces el punto es pues que no había nada, o sea, no había Oxxos, no había nada, nos íbamos al coche, siempre hemos hecho 11 horas, pero bueno, el hotel lo que te brindaba era la posibilidad de que pudieras encender el mini split. Quien no sabe lo que es un mini split, ahora les explica el arquitecto Naoki, pero bueno, era una buena solución. Ahora, ¿qué sucede con el mini split? Pues que te da frío en la noche, te da pulmonía o neumonía, si te duermes con eso puesto, porque verdaderamente es un frío irracional. Entonces lo que haces es prender el ventilador, si en un momento dado no hay aire. Entonces no es que vayamos a hacer un Sheraton, pero podemos tener un ventilador de techo. Y hay, por ejemplo, yo he puesto ventiladores en la Ciudad de México, he tenido clientes que me piden ventiladores y en alguna ocasión compraron unos finlandeses porque no hacían ruido, porque muchos de los ventiladores, pues ustedes los han escuchado, suenan, ¿no? Pero yo creo que ese es el concepto, no es el Sheraton cerrado, pero sí es ventilación cruzada y ventiladores. ¿Ok? Una cosa, mini split, sí hay sí, que lo puede dejar 2 horas. automático, ¿sí? Y tiene tiempo también, ¿no? O sea, yo los he comprado y sí tiene la opción de, no todos, pero los buenos, digamos, tienen tiempo, le puedes poner 2 horas y se apaga, o le puedes poner una determinada temperatura y a la hora que llegue esa temperatura se apaga y vuelve a encender, o sea, tiene varias opciones, ¿no? Sí, entonces ese es el concepto, lo que acaba de decir Sebastián es muy cierto. Sí, es que es... Una realidad. Bueno, ¿hay alguna otra duda de algo? No, pero vamos Yo a creo que sí, ya la dejamos para después. Gracias. Las respondemos.